¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos dando comienzo nuevamente a una edición de Cuarta Colina Deportes acá en los estudios de calle Río Yelis 190 a través de Radio Cuarta Colina 107.9 FM, última en el dial, primera en sintonía, también a través de su página web cuartacolinafm.com y por supuesto a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook ADG, el portal del hincha. Hoy día el capítulo que nos convoca es la previa del partido que va a enfrentar este día sábado a las 20 horas en el Estadio Bicentenario La Granja de Curicó al velero a Deportes Puerto Montt contra el equipo local. Después de haber ganado por 1-0 el lunes ante Deportes Temuco en el Estadio Chinquihue, volvieron las sonrisas al equipo de Emiliano Astorga y ahora se prepara para emprender el rumbo hacia la tierra de las tortas. Así que hoy día estaremos analizando todo lo que va a ser la previa de este partido y por supuesto antes de comenzar voy a saludar a quienes me van a acompañar hoy día. Mi nombre es Juan Carlos Velázquez, saludamos también a nuestro amigo Giovanni Rifo, quien está ahí a través de redes sociales ayudándonos a que esto salga, digamos, en nuestro Facebook. Saludamos primero por supuesto a nuestra incorporación femenina de este 2026. Hola Tami, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes queridos colegas. Hola JC, hola Jonathan que también nos acompaña el día de hoy. Hola también a Giovanni y a todas las personas que nos escuchan a través de la radio y a través de redes sociales. Gracias por siempre conectarse y estar pendientes de nuestro trabajo este 23 de abril. Así es, por supuesto, y también está con nosotros hoy día don Jonathan, nuestro calciólogo de la B. ¿Cómo está, don Jonathan? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Juan Carlos, Tamara, a todas las personas que nos están escuchando, también a Giovanni que está haciendo el soporte técnico desde su hogar, y como tú decías, bueno, vamos a estar haciendo la previa de lo que va a ser este trascendental duelo para Puerto Montt. Todas las semanas decimos lo mismo, pero es así, cada partido es trascendental si un equipo quiere ascender. Así es. Y iremos desmenuzando lo que podrá proponer Puerto Montt, lo que propondrá Curicó, también hacer una pequeña pincelada, ¿por qué no?, de lo que fue el partido contra Deportes Temuco. Y como bien tú decías, por fin volvieron la sonrisa al equipo de Emiliano Astorga. A mí me parece que con un buen partido de Puerto Montt, no fue excelente, no fue de nota 10, pero pese a que salvo algunos jugadores que tuvieron para mí un rendimiento descollante en el partido contra Temuco, y hablo en particular de lo de José Cárdenas, que bueno por el joven volante de Puerto Montt, que lo veníamos pidiendo en el equipo y sobre todo también porque es un jugador formado en casa. Así es, y bueno, vamos a estar contando también algunas cositas por ahí, algunas alarmas también que se encendieron con Gabriel Castillo, quien finalmente no salió solamente por la tarjeta amarilla, sino que por un golpe, por una falta que recibió, y tiene una posible lesión en su pie derecho. Estaba en exámenes esta semana y vamos a ver el día sábado si es que va a ser considerado dentro de la convocatoria o, como es la tónica cuando pasan este tipo de cosas, el profesor Astorga lo deja afuera, y ahí veremos quién entraría en su reemplazo eventualmente. Pero ya vamos a ir desmenuzando esa situación. Primero, saludamos por supuesto a quienes nos colaboran para poder llevarte estas transmisiones, todo por supuesto los lunes y los jueves de 20 a 21 horas, y también todos los partidos de local y visitante de Deportes Puerto Montt en este ascenso 2026. A nuestros amigos de Barrabás, quienes son el barroquero por excelencia de nuestra ciudad, y este día sábado, muchachos, les traen un homenaje a AC/DC en la voz de Iván Gak, ex participante de Yo Soy y Mi Nombre Es, quien estará con la banda soporte Hells Bells ahí en O'Higgins 233 este día sábado, a contar desde alrededor de las 22:30, 23 horas. Así que, y también anunciarles que en el perfil de Barrabás Puerto Montt en Instagram hay un sorteo activo por 2 entradas dobles para este día sábado. Así que si usted quiere ir, si usted quiere sumarse a esta oleada rockera que va a haber el día sábado en Barrabás, tiene que meterse ahí a Barrabás Puerto Montt en Instagram y participar con nuestros amigos. También saludamos a Piensarte, con quienes puedes llegar a miles de personas digitalizando tu pyme y tu pequeño emprendimiento. Nos puedes contactar al más 569-5120-6609 y también en nuestras redes sociales, Piensarte Chile en Facebook y en Instagram. Piensarte Chile es marketing
y arte renovable en la 10ª región. Antes de comenzar, muchachos, les tengo un datito, por supuesto, sobre este 23 de abril, un dato muy importante. Hoy es el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, que fue proclamado por la UNESCO en el año 1995 para fomentar la lectura, la industria editorial y proteger la propiedad intelectual. Su origen se remonta en España en el año 1926 y fue impulsado por el editor Vicente Clavel. Coincide con varias cosas, dentro de ello coincide con la tradición catalana de San Jordi en España de regalar un libro y una rosa cada 23 de abril, y también coincide con el día de la muerte o entierro de 3 grandes figuras de la historia como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Inca Garcilaso de la Vega. Te doy otro dato curioso. ¿Sabes qué otra cosa se celebra el día 23 de abril? Dígame. Es el Día Internacional del Idioma Español, declarado por las Naciones Unidas. Así que tenemos nuestro propio... Nuestro amado lenguaje tiene su propio día internacional. Así es, que está dentro de las 5 lenguas romances que está el español, el italiano, el latín y otras. Y es el tercer idioma más hablado del mundo. Exactamente. Así que con esos datitos partimos, por supuesto, no de fútbol ni del hombre, no todo es fútbol. Cultura. Por supuesto. Pero sí vamos a empezar, ya que lo mencionaba nuestro amigo Jonathan, y le vamos a pedir, por supuesto, un breve análisis de lo que fue el partido del día lunes, partido donde Deportes Puerto Montt volvió a las alegrías, volvió a abrazarse, a sumar de a 3 después de 3 partidos, y ahí toma importancia lo que decíamos en los últimos programas, Jonathan, que ese empate, ese punto ganado en Iquique, toma mucha fuerza ahora que se lograron estos 3 puntos contra Temuco. Sí, es como la media inglesa, ganar de local, sumar puntos de visita, no siempre empatar, pero sumar puntos. Pero creo que Puerto Montt tuvo puntos muy altos. A mí me parece que Gonzalo Collado no había partido de la mejor manera, con algunos errores, medio dubitativo, pero termina teniendo atajadas que son trascendentales para mantener el triunfo de Puerto Montt. Creo que todo el segundo tiempo de un cabezazo, ¿sí? Creo que es de Cuadra. Sí, un cabezazo que saca casi al final del partido. Sí. Kevin Egaña a mí me parece que es un jugador de categoría en esta división. Lo de Maximiliano Rivero no lo vamos a descubrir. Bien la vuelta también de Ariel Morales, lo de Kevin González también, muy bien el joven jugador de Puerto Montt. Con lo de Byron Nieto tengo sentimientos encontrados, porque no... Ser bueno atacando no significa que sea buen atacante. No sé si me doy a entender, porque creo que al verlo encasillado como un extremo por derecha lo terminó limitando un poco. Byron Nieto es muy bueno atacando, pero cuando tiene más espacio, cuando viene con la cancha de frente, no tan pegado no tan encerrado, no tan mano a mano con el lateral. Creo que a pesar de que hizo un buen partido, se le pudo haber sacado mejor rendimiento, quizá en su puesto, pero por contrapartida tenemos el partido de Kevin González, muy bien el lateral de Puerto Montt, muy bien. Reiner Castro activo, lo de Gabriel Castillo primer tiempo antes de la lesión, antes de la grotesca falta de Enzo Letieri, que para mí era tarjeta roja. Es lo mismo que dice Castillo cuando le toman una entrevista de un medio amigo después del partido. Sí, fue una infracción muy fuerte. Jason Flores también se vio mejor, se vio más movedizo, tomó más contacto con el balón. Bien Luciano Vázquez, me parece que subió su rendimiento Luciano. Partido aparte lo de José Cárdenas, o sea, fue un tipo que no perdió ningún mano a mano, la despejó toda al minuto 96, seguía corriendo. El ingreso de Danilo Díaz también te deja un poco de tranquilidad. Yo creo que si no está Castillo, la dupla de Emiliano Astorga va a ser Cárdenas con Danilo Díaz. Danilo Díaz también entró muy bien, mucha dinámica, el ex jugador de Colo-Colo. El reintegro de Salvador Negrete también, que se vio muy bien cada pelota que tocó. De hecho tuvo una habilitación para Jason Flores que no logra finalizar en gol. Clervó pocos minutos. Y yo creo que lamentablemente el punto más bajo para mí del equipo fue Sebastián Pérez. Cuando hubo momentos en el partido que la jugada te pedía aguantarla, no lo logró hacer. Se apresuraba mucho. De hecho hubo una contra que se termina apurando de manera innecesaria, y Temuco los últimos 5 o 8 minutos tuvo a Puerto Montt
metido en el arco, pero me parece que más que por un calidad futbolística de Temuco, Puerto Montt se termina encerrando atrás y notablemente más con el ingreso de Jesús Pino, y ahí Puerto Montt cuando hace la línea de 5, sí, ahí se termina metiendo termina defendiendo muy atrás, muy cerca de Collao. Sí, pero Rivero, Pino y Morales sacaron todo. Entonces, ahora, la gente tiene que irse acostumbrando de repente a este tipo de estilos de partido de Emiliano Astorga, que Emiliano Astorga es de esos tipos que con un 2-1, un 1-0 ya cierra el partido y aguantar. Y normalmente también trabajado defensivamente, entonces ahora yo en ningún momento sentí que Temuco le podía ganar el partido a Puerto Montt. Y sabes que dentro de todo igual Jesús Pino entró bien, sí, en los últimos partidos, después de que estuvo un poco fue digamos punto de alguna crítica en los primeros partidos, sobre todo en los partidos de Copa Chile contra Temuco. En el desarrollo del campeonato y con el correr de los partidos se ha ido afirmando de muy buena forma, y en los segundos tiempos entra muy enchufado. Sí, de hecho él vuelve, yo creo que del partido con Santiago Wanderers él comienza a tomar una mayor confianza. Santiago Wanderers con Deportes Iquique anduvo muy bien, y hoy contra Temuco, y esta fecha el lunes con Temuco, también considero que estuvo bien. Lo único, como te decía, para mí el único punto bajo fue Sebastián Pérez, que para mí entró mal, y Puerto Montt le termina cediendo mucho terreno al equipo de Sangüesa, que ahora un Temuco que Puerto Montt maniató bien a Buenanote, maniató bien a Nicolás Rivera, y Temuco desapareció. Sí, es lo que decíamos, Temuco no tenía mucho más para mostrar. Tuve a Vicente Lavín, a Camilo Núñez, no pasa. Pablo Contreras tampoco. No, poquito. Pablo Contreras. Astete fuera de posición. Después con la lesión de Torrealba ingresa González. Rodrigo González. Sí, muy buen lateral, pero también viene saliendo una lesión. Entonces Temuco también ha sido un equipo que le ha pegado mucho el tema de las lesiones. ¿Y qué es lo importante de esto? Yo creo que tiene que mantener Puerto Montt lo bueno que mostró en el partido contra Temuco contra Curicó, y algunos puntos que yo creo que hay que mejorar, reforzarlo. Yo no sé si volvería a colocar a Byron Nieto como extremo derecho. No porque él haya jugado mal, no porque el lateral derecho de Puerto Montt, Kevin González, haya jugado mal, pero a mí me parece que yo creo que los equipos rinden de mejor manera cuando está cada uno en su posición. Ahora, yo creo que puede ser que Byron Nieto vuelva a su posición, teniendo en consideración de que ya Salvador Negrete posiblemente quizás pueda ir de la partida, ya que volvió a sumar aproximadamente 25, 30 minutos, tiene que haber jugado. Guardando las proporciones, por supuesto. Me recuerdo de dos ejemplos muy claros, que lo que dice es que, claro, ser un buen lateral y tener buena pasada ofensiva no te da la opción de ser un buen puntero o un buen extremo. Me acuerdo del caso de Isla en la selección, por ejemplo, que es uno cuando no recuerdo bien qué técnico fue, pero también optaron en varios partidos por hacerlo jugar como extremo izquierdo. Y también el otro caso de Matías Rodríguez en la U de San Paoli. Creo que fue Berizzo que colocó a Isla como puntero derecho. Y lo otro también el caso de Matías Rodríguez, cuando Matías Rodríguez en la U de San Paoli en algunos partidos, de hecho recuerdo en la semifinal contra Cobreloa el 2011, lo hace jugar de extremo por la derecha y el partido se vio muy mal. Entonces, o sea, no mal, pero la verdad es que se notaba demasiado fuera de posición, porque de hecho yo no recuerdo, más allá de los centros que haya tirado Byron Nieto, no recuerdo ninguna pasada hasta el fondo de la línea de Byron Nieto en el segundo tiempo. O sea, hubo una que llegó hasta la línea de fondo, se llevó a Franco Ortega y a Vicente Lavín y lo termina encerrando antes de sacar el centro, pero claro, siento que lo limita mucho la posición de puntero derecho, y recalco, Byron Nieto y Kevin González hicieron buen partido, sí. Pero creo que en esa decisión de Emiliano Astorga de colocar a Kevin González como lateral derecho terminó limitando un poco a Byron Nieto. Ahora, muy bien también Kevin González, nada que decir, mucha personalidad, sí. Ganó casi todos los cruces, enfrentándose primer tiempo con Astete y luego segundo tiempo cuando ingresa Molina, que igual lo logró controlar bien. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos puede presentar Emiliano Astorga en este partido contra Curicó de Damián Muñoz, que
que Damián Muñoz se mantiene en la banca de Curicó porque debe ser unos técnicos quizás con más historia junto con Marcoleta en Curicó, porque Exacto. lo llevó a una competencia internacional por primera vez en su historia. Entonces me parece que netamente se mantiene el puesto ahí, porque Curicó es un equipo que no juega bien, pero tiene algunos puntos de categoría muy importantes en su equipo. Y la importancia de Leandro Venegas, que sin Curicó estar en la parte alta de la tabla, es uno de los goleadores del campeonato. Tiene 6 goles. Sí, de hecho creo que solamente lo supera Diego Arias de Santa Cruz. Sí. Entonces, y Curicó tiene algunos jugadores buenos, como son Leandro Venegas, lo de Nicolás Fernández, Guisolfo, Juan Pablo Gómez. Sí. Entonces, el Locotello al arco no es un Ronald de la Fuente. Si tú lo ves nombre por nombre, hay buenos jugadores. El tema es que a Curicó le pasa lo mismo que le pasa a San Luis, es lo mismo que le pasa a San Felipe, que son equipos que no tienen mediocampo. O sea, claro. El 10 de Curicó es Javier Retamal. ¿Te suena? No. Entonces, eso para mí es un punto importante de Curicó, pero que no hay que descuidar. O sea, tiene algunos Mauro López, no sé si recuerdas Mauro López. De Deportes Concepción. Deportes Concepción, Milipilla, son buenos jugadores lo que tiene. De hecho, estuve en el Conce cuando el Conce estaba en la 2D y pasa a la primera vez. ¿El 2024? Sí, exactamente. Yeah. A propósito de eso, Tami, vamos, ¿cómo llegan los equipos? Tenemos ya, por supuesto, la introducción hecha de este partido del día sábado. Desmenuzamos un poquito lo que fue el lunes contra Temuco. Los expertos. Y vamos con los datos del partido, cómo llega tanto Deportes Puerto Montt y cómo llega Curicó para este día sábado. Bueno, efectivamente Curicó Unido y Deportes Puerto Montt se van a enfrentar por la fecha 9 de la Liga de Ascenso en el Estadio La Granja. ¿Cómo llega Deportes Puerto Montt? En este momento, Deportes Puerto Montt está en primer lugar con 16 puntos en 8 partidos jugados. 5 ganados, 1 empate y 2 derrotas. Obviamente, el último, la victoria ante Temuco. Los goleadores del equipo de Deportes Puerto Montt son Jason Flores con 4 goles, Manly Clervaux con 3, Alexis Sabela con 1, al igual que Gabriel Castillo, Richard Paredes y Sebastián Pérez. Deportes Puerto Montt viene de ganar su último partido en condición de local frente a Deportes Temuco con un gol de Jason Flores mediante lanzamiento de penal. Igual, tal cual lo dijeron ustedes, fue un partido intenso donde Puerto Montt demostró seguridad, salió con confianza y también demostró superioridad en el campo. Si bien, por ejemplo, los últimos minutos del partido contra Deportes Temuco fueron muy intensos, porque nos cerramos mucho en la parte de atrás del arco, tuvimos que defender mucho esa parte del área. Aún así, Deportes Puerto Montt logró llevarse la victoria y sumar los 3 puntos que hoy nos tienen como punteros. Gracias. Ahora, igual que como lo mencionábamos al principio del partido, al principio del partido ese día y al principio del programa de hoy, todos estos partidos son trascendentales. Esta es una liga muy, muy, muy apretada y cada partido es trascendental. Me suma lo que dijo Jonathan, todos los partidos son importantes, cada punto cuenta y si queremos ascender hay que trabajar cada partido. Hay jugadores que se encuentran en este momento en reintegro deportivo, estaban en el último partido, que eran Juan Jaime, Alexis Sabela, Juan González, Cristóbal Nanin y Manuel Escobar. Claro, a ellos se podría sumar Castillo. Exactamente. Y vamos a ver si es que tenemos la vuelta posiblemente podemos tener la vuelta de Sabela para el partido contra Curicó. Así es, porque en un principio el diagnóstico de Sabela era como ciertamente reservado, pero al parecer no era tan grave la situación que él tenía, entonces podría reintegrarse para esta fecha ante Curicó, y ahí tendríamos la posible baja de Castillo, que fue una falta bastante grave Sí, otro aspecto importante que está ahí también son los minutos sub-21, que bueno, si ustedes ahí revisan un poquito en la página de la NFP, está actualizada la información, así que gracias don Pablo. Y a la luz, digamos, de los buenos minutos que ha tenido Kevin González, también tenemos el detalle de los minutos sub-21 que tiene Deportes Puerto Montt este año y quienes también los han ocupado. Así es, en el caso de Deportes Puerto Montt, los minutos sub-21 esta temporada 2026, tenemos los de Manuel Escobar, 18 años, sumó 45 minutos por haber sido convocado a un microciclo de la selección sub-20 en febrero.
tenemos a Cristóbal Nani, de 17 años, que ha sumado 74 minutos, 29 en la tercera fecha contra Recoleta y 45 en la cuarta fecha contra Santa Cruz. También sumaron minutos Kevin González, de 20 años. Ha sumado 283 minutos en total, 57 en la segunda fecha contra Antofagasta, 45 en la cuarta y quinta fecha, 25 en la sexta, 21 en la séptima y 90 en la octava fecha. Claro. En total, Deportes Puerto Montt suma un total de 402 minutos sub-21 en este 2026 de 1.890 totales. El saldo que nos queda por cumplir en esta categoría es de 1.488 minutos pendientes, 67.6 minutos por partido. Claro, eso contando si lo dividimos solamente dentro de las 30 fechas regulares del torneo, sin contar la postemporada, la que eventualmente Puerto Montt podría clasificar estando dentro de los 8 primeros. Igual es un índice alto, y de hecho alrededor de en esta fecha Puerto Montt debería llevar más o menos como 590 minutos sub-21, así que ahí igual está un poco al debe en ese sentido el equipo de Astorga. ¿Vamos con Curicó? Así es. ¿Cómo llega Curicó? En este momento Curicó Unido se encuentra en 13º lugar en la tabla de posiciones, con 7 puntos en 8 partidos jugados, un solo partido ganado, 4 empates y 3 derrotas, ¿ya? Con una diferencia de gol de menos 6 en este momento en la tabla. Los goleadores del equipo: Leandro Venegas, Nicolás Fernández, Joaquín Romo y Cristian Bustamante. Leandro Venegas con 6 golcitos y 6. Todos los demás, 1 cada uno. El elenco tortero ha ganado un solo encuentro en este año en la cuarta fecha contra Rangers por la mínima, y viene de 3 empates consecutivos contra Copiapó 1-1, San Felipe 0-0 y Recoleta 2-2, los últimos 2 en condición de visita. En ese sentido, Jonah, ¿qué podemos...? Bueno, ya nos adelantabas un poco de este Curicó Unido de Damián Muñoz, que estuve viendo un poco el resumen también y escuchando. Ahí uno siempre agradece la radio en estas cosas, porque todas las gráficas que aparecían en internet de la formación de Curicó estaban malas con las posiciones. Pero en cambio, siempre la radio, y por eso nosotros también lo hacemos, y esto es súper importante, de dar las formaciones de los jugadores en los puestos donde juegan, básicamente, que es poner el monito en el lado correcto de la cancha. Como en el tablero cuando pones el tic, tic, tic. Exactamente. Y encontré, no recuerdo en este momento el medio, pero encontré en YouTube un video que, claro, donde te decían jugador por jugador, línea por línea, posición. Entonces eso uno siempre lo agradece, y por supuesto lo tratamos de replicar nosotros semana a semana en el estadio o acá en el estudio. ¿Qué podemos decir de este Curicó? ¿Qué análisis podemos hacer de este equipo de Damián Muñoz, que no viene bien y solamente ha ganado un partido, que le ganó al colista, a Rangers de Talca? Bueno, lo de Curicó es un equipo que depende mucho de Leandro Venegas. O sea, si no estuviese Leandro Venegas, yo creo que Curicó llevaría 1 o 2 puntos, más que eso no, porque de hecho el único triunfo el triunfo contra Rangers fue un gol de Leandro Venegas. Sí. Leandro Venegas hizo los goles contra Magallanes, Leandro Venegas hizo los goles contra Recoleta. Es un equipo que tiene esa dependencia con su centro delantero, que es un tipo que para la categoría, para la primera división quizá ya no andaba, pero para la primera B es un tipo que todavía le queda. Lo de Nicolás Fernández es un puntero por derecha que llegó el año pasado y que juega a perfil cambiado, muy bueno Nicolás Fernández, delantero argentino, que fue de los pocos rescatables junto a Guisolfo de la temporada pasada, temporada donde también Curicó peleó el descenso. Se terminan quedando los dos, quizás los 2 puntos más altos de ese Curicó. Bueno, y tiene 2 laterales que son tipos con historia en la institución, porque por un lado está Ronald de la Fuente, por otro lado está Juan Pablo Gómez, que son tipos que estuvieron en ese Curicó que termina llegando por primera vez a una Copa Libertadores y perdiendo contra Cerro Porteño, que fue tercero en el Campeonato Nacional en el 2022. Sí, de 2022 y 2023 termina descendiendo a falta de 2-3 fechas. Si fue una campaña horrible esa de Curicó en primera división, y que no ha vuelto a tener una buena campaña. De hecho, en primera B el 2024 no anduvo. Después tuvo Emiliano Astorga en su momento también. Recordemos que Emiliano Astorga fue técnico de Curicó a finales de 2025.
Sí, fueron Y de hecho no alcanzó a terminar la campaña. No, fueron 6 o 7 fechas. Sí, porque ese Curicó no había forma de sacarle rendimiento. Entonces tiene buenos nombres, el tema es que no tiene funcionamiento. Y es un equipo que tú lo ves jugar y de verdad la falta de categoría, sobre todo en el medio campo, le pesa mucho. Creo juega Guisolfo, juega Romo, juega Javier Retamales, pero no termina de cuajar de buena manera este Curicó. Recordar también que se le fue Diego Rojas, que era un jugador que... Sí, el 10 que tenía... Que le daba, sí, que le trataba de dar juego a Curicó. Entonces, aquí lo de Puerto Montt, yo creo, frente a la ausencia de Gabriel Castillo, yo dudo que Gabriel Castillo vaya a jugar este partido. Tienen que salir a presionar, y tienen que salir a presionar la primera salida de Curicó, que es Guisolfo. Luego Ronald de la Fuente es un jugador con mucha dinámica, pero que siento que a lo largo de los años se ha ido perdiendo esa calidad en sus pasadas. Es un jugador que ya no, sus ataques no son tan trascendentes. Lo mismo Juan Pablo Gómez se ha ido quedando de su llegada a la Universidad de Chile, que llegaba en muy buen nivel Juan Pablo Gómez. Sí. Todos pensaban que iba a ser titular en Curicó el año pasado, en Iquique el año pasado casi no jugó. No juega, y de hecho en la U se fue apagando de a poco. Llegó como gran sensación, de hecho empezó la temporada como titular. Es que venía una muy buena campaña con Curicó. Sí, pero igual siento que eso de repente, el tema de los nombres, si bien es cierto, pesa en el fútbol, pero también lo tienes que traducir con funcionamiento colectivo y también con funcionamiento futbolístico. Y es lo que no tiene Curicó. Es lo que sí tiene Puerto Montt a ratos. Exacto. A ratos, porque yo creo que en este partido a mí me parece que vamos a volver a ver el ingreso de Salvador Negrete. Salvador Negrete, recordad que no suma minutos sub-21 ni Clervaux tampoco. Ni Clervaux, al no ser jugadores formados exactamente, en Deportes Puerto Montt. De hecho, Puerto Montt tiene inscritos como sub-21, no recuerdo, son 4 o 5 nombres, que de hecho los vi en la planilla ayer de la NFP, que son Manuel Escobar, Clemente Leiva, Cristóbal Lanning, Kevin González. No recuerdo si había otro más, pero esos 4 son los que en este momento tiene Puerto Montt inscrito para la suma de los minutos sub-21. Sí, y el tema es que de los jugadores sub-21 que Emiliano Astorga ha puesto en cancha, el que más rendimiento le ha dado es Kevin González. Y a mí me parece que Kevin González, por los rendimientos que ha mostrado, yo creo que él es lateral derecho. Yo creo que sí, me tengo la misma impresión, sí, porque se acomoda más a hacer ese tándem con el extremo, con el volante, más que ser de por sí el que busque arriba. De hecho, él también ingresa en esa posición contra Santiago Wanderers y también lo hizo de buena manera. Lamentablemente, y digo lamentablemente, que es Emiliano Astorga encuentra en él el jugador que le está dando rendimiento, no por un tema personal, sino que es porque él juega en una posición donde Puerto Montt ya tenía la defensa completamente armada. Claro. Y ante la necesidad de sumar minutos sub-21, que a mí me parece una regla, paréntesis, que no suma nada, al fútbol chileno, la regla del minuto sub-21, de hecho termina quemando jugadores antes de tiempo. Paréntesis, ayer veía un partido en la casa con mi papá de la Copa Italia. Estaba jugando la Lazio con el Atalanta. El arquero de Atalanta tenía 18 años. Entonces, y el otro día, lo que comentábamos el otro día, en el partido contra Boca, de la Cato contra Boca, la figura fue Tomás Aranda, de 18 años. Cruzeiro en Brasil tenía el centro delantero ecuatoriano que tenía 20 años. Uno de sus centrales tenía 18, 19 años. De hecho, también va a pasar en el Madrid, el arquero del que jugó la Youth League, ¿cierto? El arquero titular del equipo de la Youth League, también lo estaban viendo para trasladarlo al primer equipo, y tiene menos de 20 años. O sea, entonces, sí. Realmente una diferencia abismal. De hecho, también salieron a flote viejas entrevistas con respecto a este tema, por ejemplo, las que dio en su tiempo Mar González sobre los jóvenes y la regla sub-21.
la de Claudio Borghi también sobre qué hacía él a los 20 años y la diferencia con los jugadores de hoy a los 20 años por los autos que, por ejemplo, recibió el equipo de el equipo titular de Colo-Colo por el convenio con la campaña de... Lo que dijo Córdoba en la misma NFP con el pero lo que diga Córdoba. Pero dentro de eso claro, estuvo bien. Porque él dijo que la regla sub-21 no servía. Sí, pero o sea, yo estoy de acuerdo con que la regla sub-21 no sirve, porque ¿qué gran proyecto ha sacado el fútbol chileno a raíz de la regla sub-21? Yo diría que Osorio, Cepeda, en su momento Asadi en su momento, pero más allá de eso... Claro, si lo traduces, por ejemplo, en los últimos 5 años, nombres realmente relevantes que hayan surgido gracias a esta regla sub-21 no hay. Chileno, no. Y estás hablando solamente o que hayan trascendido internacionalmente. Estás hablando solamente Colo-Colo, la U, la Católica, Rosell prácticamente se está perdiendo. ¿Quién más tenía? Diego Corral, que ya no aparece en las nóminas de Católica porque entró Gianni por esa parte, en la parte de arriba, y volvió Clemente Montes, que está en un buen momento. Entonces, Alexander Aravena, sí puede ser. Alexander Aravena y Gonzalo Tapia, sí, se podrían considerar, pero todavía estás hablando de los 3 equipos más grandes y para abajo. Claro, si lo tratas de desplegar más hacia abajo en la tabla, quizás ya no hay más panorama. O tal vez nosotros no estamos tan enterados de... porque si hubiese alguien más... Claro, o sea, yo creo que si hubiese alguien más, sería una sensación, por así decirlo. Resaltaría por sí mismo. Entonces, en ese estaría llamado a jugar en otro equipo ya de la capital. Entonces, en ese sentido, creo que no sé, yo no soy partidario de la Red Sub-21, pero Emiliano Astorga encontró en Kevin González un jugador que le está respondiendo. A mí me parece sí que tiene que haber alguna modificación, sobre todo en los planteamientos de Emiliano Astorga en los últimos minutos. A mí me llamó la atención que no haya ingresado Richard Paredes. Yo pensé que iba a ingresar Richard Paredes para después en el segundo tiempo, pero Emiliano Astorga le volvió a dar la confianza a Sebastián Pérez. Luego Puerto Montt cambia de una línea de 4, pasó a jugar con un 5-3-2, donde ahí Puerto Montt se terminó defendiendo muy cerca de su portería. Pero creo que hay ojalá que se repitan los buenos rendimientos que mostró Puerto Montt, sobre todo en el medio campo, porque lo de Cárdenas, lo de Danilo Díaz también ingresó muy bien. Jason Flores vuelve a Curicó, donde fue genio y figura también en su momento. De hecho, Jason Flores llega a Curicó para ser el quien maneje los tiempos de ese equipo de Curicó que iba a disputar la Copa Libertadores. Le termina haciendo también un golazo a Colo-Colo en uno de los pocos triunfos que tuvo Curicó ese año 2023. Y bueno, y esperar que el rendimiento de Maximiliano Riveros y de Morales se mantenga, porque ahora sí se van a enfrentar a un delantero peso pesado en la categoría. Está al nivel de lo que fuera, así como haciendo la comparación, es como con Álvaro Ramos o con Gotti de Cobreloa. Sí, pero yo te diría que incluso Leandro Venegas tiene un pequeño plus más de calidad que Gotti, también por un tema de experiencia. Él marcó prácticamente en todos los partidos también por un solamente tema... en 2 no marcó. No, y aparte que Venegas ha tenido grandes campañas en primera división, sobre todo en La Calera. Venegas jugó en Independiente. Y en su momento fue seleccionado chileno, porque todos dicen que Venegas es argentino, pero Venegas es chileno, está nacionalizado. Nacionalizado. Y de hecho, algo que iba a comentar que se vio en el partido, hubo un par de jugadas en las que cuando el balón salió por la línea de fondo y tocaba el saque de arco de Puerto Montt, Gonzalo Collado se dio en discutir o hablar con el línea, y Kevin Egaña le gritaba no de muy buena manera que se apresure porque él quería salir. Él sabía que el lado fuerte de Puerto Montt para atacar era el lado izquierdo. Entonces siempre encontraba mal posicionado a
a Nicolás Rivera, y eso le liberaba inmediatamente el carril para doblarle el ataque a Torrealba, y hubo 2-3 jugadas que yo recuerdo que Kevin Egaña no... También a lo largo no, y del aparte partido. que ahí anímicamente hablando. había un forado enorme en la parte de la banda derecha del ataque de Temuco, donde no tenían un jugador fijo en esa posición y ninguno de los tres que rotaba y sentía el extremo. Por mucho tiempo era solamente Torrealba haciendo prácticamente, hasta que se lesionó, haciendo toda la banda. Uh-huh. Sí, porque Nicolás Rivera, lo que decíamos, era un jugador que no es de ganar la línea de fondo, sacar el centro. Nicolás Rivera es un jugador que tiende a ir hacia adentro en el ataque y en posicionamiento, porque él muchas veces también jugó como volante creativo. Entonces, todo ese momento que quedaba ese espacio, hubieron 2 o 3 jugadas, como te decía, que Gonzalo Collado no las aprovechó. Se demoraba mucho y como te digo, Kevin Egaña no se refería de muy buena manera cuando le estaba diciendo que se apure. Que se apure. Sí. Entonces, es que era como, aprovecha, claro, rápido, y estábamos ahí perdiendo tiempo, tal vez. Pero ahora el equipo de Emiliano Astorga, lamentablemente, para mí llega con una tremenda baja. Para mí, uno de los mejores jugadores del campeonato, como Gabriel Castillo, no lo va a tener en ese medio campo, y veremos quién va a ser el... Bueno, va a depender también de los exámenes, pero no creo, porque lo veo difícil. Es que igual se vio fuerte. Sí, lo veo difícil. Y el dolor se veía bien, bastante genuino. Además que tienes que hablar del factor clima también. Estaban corriendo mucho, el cuerpo caliente, la falta fuerte, ese enfriamiento. Y el partido fue el lunes. Y de repente también por apurarlo, si es que no es nada, o sea, algo que se pueda solucionar de pronto, tienes después la próxima semana otro encuentro de visita que se te viene encima. Claro. O sea, y ha sufrido mucho Puerto Montt con el tema de las lesiones. Sí, así es. Demasiado. Sí. Muchachos, vamos con la última formación que tuvo Curicó, que para ir vayan anotando nuestros amigos en la casa también, que fue, para que lo tengan ahí. Curicó juega con un 4-3-3, que juega con Damián Tello en el arco. La línea defensiva es con Juan Pablo Gómez, Rodrigo Colombo, Francisco Oliver y Ronald de la Fuente, que es su capitán. En el mediocampo, 3 nombres: Braulio Guisolfo, Henry Sangüesa y Nicolás Fernández, para dejar en ataque a Roberto Riveros, Leandro Venegas y Benjamín Inostroza. Tengo una duda, Jonathan. Roberto, ¿verdad que está Roberto Riveros también? Este Benjamín Inostroza es el chico que jugaba en Melipilla, ¿cierto? Estoy casi seguro que era él, que de hecho en Melipilla usaba la número 7, que era un chico joven que de hecho fue figura el año pasado en la 2D e hizo muchos goles antes que Melipilla desapareciera. Estoy prácticamente convencido de que lo de Benjamín Inostroza tengo la duda. Sí, y la banca está Tomás Vergara como arquero suplente, Joaquín Romo, Cristian Bustamante, Antonio Ramírez, Mauro López, el ex Deportes Concepción, Hansi Barra, que es el que dentro de esta nómina era el único que hacía minutos sub-21, que es un volante ofensivo, y Ronald Guzmán. Así que ahí tienen, por supuesto, los 11 titulares y también un esquema más o menos de lo que va a ser, que Puerto Montt prácticamente se va a encontrar con un esquema espejo, y nuevamente vamos a ir viendo los tándem que van a funcionar. Sí. Cerremos con esta primera parte para ir ya con el detalle de lo que va a ser el fin de semana, Tami, con el historial de estos dos equipos. Sí. El historial: 34 partidos jugados por primera vez, 11 partidos ganados para Deportes Puerto Montt, 8 empates y 15 partidos ganados para Curicó. Deportes Puerto Montt acumula 42 goles, mientras que Curicó Unido acumula 48 en total. 3 triunfos para Deportes Puerto Montt de visitante, el último por el Clausura en 2011 de la primera B, por un 2-1 con goles de Juan Cabral y Mario Sandoval para el velero. El descuento para los torteros fue de Ariel el Fantasmita Pereira. Ese Pereira que es con Y. Fantasmita Pereira apareció el otro día igual en un historial que hicimos hace poco. Sí. La mayor victoria para Deportes Puerto Montt: el 20 de mayo de 2012 en el Estadio Chinquihue, Puerto Montt ganó por 4-1 con goles de Ronnie Fernández, Felipe Díaz, Federico Sardela y Ángelo Alvarado. El descuento fue de Wilson Méndez. Los últimos 2 encuentros por la primera vez fueron en la temporada 2016-2017 y se volverán a encontrar por el ascenso después de una década. Claro, porque en el año esa temporada 2016-2017 Curicó fue campeón de la B, ascendió a primera y estuvo hasta el año 2023 en primera división.
Y en ese tiempo, por supuesto, Puerto Montt estuvo en primera vez, después cayó a segunda y el 2024-2025 no se han vuelto a encontrar. Ese Curicó del Paraguay Riquelme. Pero, ¿lo puedes creer? Es una biblioteca Pero ¿te acuerdas del que jugaba en Colo-Colo? Sí. Ese fue el que le dio el ascenso. Con un gol de cabeza. Claro, y tenemos los últimos 5 partidos que son 2 triunfos, de hecho, 2 derrotas y un empate. ¿Cuánto fue el último partido que jugó Puerto Montt en Curicó? ¿Eso fue el 2017? 2016-2017. 0-0. 0-0, sí. 0-0. Sí. De hecho, ahí en mi familia hay una pequeña vinculación con Curicó, porque la madrina de mi hermana es de Curicó. ¿Ya? Y la familia de ella fue parte de la dirigencia de Curicó cuando Curicó llegó a la Copa Libertadores. De hecho, varias veces, un par de salidas de los veranos, venían personas que andaban con sus camisetas de Curicó. Entonces siempre hay como esa cercanía, esa vinculación. El real hincha de Curicó Unido. De hecho, sí, nosotros también, bueno, hemos ido a Curicó, fuimos a Curicó un par de veces, pero justo en ese lapso que fuimos, Curicó me parece que no estaba en el fútbol profesional. Curicó estuvo mucho tiempo, estuvo hasta el año 2009, que estuve viendo anoche el historial, estuvo como 15 años en tercera división. Cayó un tiempo largo de primera vez a segunda, o en este caso tercera división, y volvió recién, me parece que fue como entre el año 2008-2009 que vuelve a primera vez. Sí, porque parece que en ese momento me parece que estaba en segunda división, segunda, tercera división. Y de ahí, claro, el 2016-2017 vuelve a primera y entera 6 o 7 años en primera división hasta después. Y teniendo buenos planteles. Bueno, y los goleadores de la primera vez son Diego Arias, ya lo decíamos, con 10 goles de Santa Cruz, Goti de Cobreloa, Venegas de Curicó y Melivilo de Arica con 6. Y con 4 tantos está Jason Flores de Puerto Montt, Brian Hurtado y José Pablo Monreal de Antofagasta y Camarda de Wanderers más Sebastián Zúñiga de Cobreloa. Y lo de Diego Arias es una campaña, sí, la mejor campaña que ha tenido en su carrera el jugador de Santa Cruz, que se quedó sin técnico. Sí, eso también lo vamos a mencionar porque esta semana, de hecho el comunicado de Santa Cruz salió hoy día en la tarde. Y esta semana también se dio el cese de Rodrigo Guerrero de Deportes Iquique, que lo veníamos diciendo ya hace 2 semanas atrás. No, más. Sí, de hecho, yo creo que desde el comienzo. Rodrigo Guerrero perdió credibilidad desde el segundo partido en adelante. Entonces tenemos 2 nuevos equipos sin técnico que se rumorea. Bueno, en Iquique interinamente quedó José Cantillana, sí, y Nelson Garrido en Santa Cruz, y se rumorea que está casi todo listo para que llegue Mario Salas a Deportes Iquique. En Santa Cruz todavía no está definido porque el comunicado es muy reciente, pero en Iquique ya están ultimando detalles para que el comandante llegue a Iquique. De mal en peor las decisiones de un comandante que no le ha ido bien en la B. Uh-huh. De hecho, a Mario Salas solamente le fue bien en Católica y ¿Huachipato? No, y después cuando salió, cuando estuvo en Colo-Colo. Sí, bueno, y las campañas que hizo en Barnechea, que fue las que después lo llevaron a primera división cuando estuvo en Católica. Pero los últimos años de Mario Sala han sido... No. De hecho, Mario Sala estuvo a punto de tener un récord, no me acuerdo si fue el 2020-2021, que dirigió creo que a 3 equipos y los 3 equipos estaban descendiendo. Sí. En su momento. ¿Y te acuerdas que fue a dirigir a Egipto? Lo vi en Instagram. Entonces, fue más o menos lo que hizo Cheito Ramírez el año pasado. Sí. Sí, con la Unión y con Bueno, pues eso refleja lo que hablábamos el otro día cuando salíamos del estadio, que las decisiones sobre fútbol están en manos sobre personas que no tienen idea de fútbol. Son 4 técnicos que ya han salido de la categoría. Sí, está Durán, Armijo, Guerrero y me falta uno. Y ¿Iquique? ¿Santa Cruz? Parece que había otro. Bueno, después voy a salir de la... lo vas a recordar, yo sé que lo vas a recordar. Copiapó está Almandós, en Arica está Sandrock, San Felipe está Landero, Magallanes está Ponce, Damián Muñoz, Sangüesa. No, los 3 no aparecen. No, son esos 3. Son esos 3. Sí. Bueno, muchachos, nos vamos ahora con la información. ¿Qué es lo que va a venir este fin de semana? Lápiz y papel, por supuesto. Primera B, primera división, segunda división también. Tami, tienes por ahí cómo va a ser la fecha 9 de la primera B. Efectivamente, la fecha 9 de esta primera B comienza el sábado a las 12:30 horas, donde se enfrentan Copiapó versus San Marcos.
Luego, a esa misma hora, iba a decir luego, pero en realidad es a la misma hora, así es, esta grandiosa programación futbolística de nuestro país, sí. Unión San Felipe versus Magallanes. En la tardecita, noche, a las 8 p.m, Curicó Unido versus Puerto Montt. Y a las 8:30, Temuco versus Rangers. Luego ahí sí nos pasamos al día domingo a las 12:30, Recoleta versus Antofagasta. Ese domingo, 26 de abril, a las 3 p.m, Cobreloa versus San Luis. Para terminar este domingo con, a las 8 p.m, Unión Española versus Santa Cruz. Y la fecha terminaría el día lunes 27 a las 8 p.m, Iquique versus Santiago Wanderers. Ahí está el cuarto técnico, Villagra. Jonathan Villagra de la Unión. Está Ronald Fuentes. Sí, ya tienes razón, eran 4. Gonzalo Villagra. ¿Viste? Te dije que se iba a acordar. Gonzalo Villagra. Te dije que se iba a acordar. Jonathan Villagra, el defensa de Colo Colo. Así es. Que también pasó por Unión. Eran 4 entonces. Bueno, recordar que el partido del sábado de Deportes Puerto Montt vamos a estarlo por supuesto transmitiendo acá por la Cuarta Colina y por supuesto también por la web y por ADG, el portal del hincha, y no va por ninguna de las dos señales de TNT Sports, va por HBO Max. Así es, de hecho eso explica los horarios tan extraños que tiene esta programación futbolística. Hablaba ayer por WhatsApp con, no sé si te acuerdas también, con Francisco Zamora de Primera B de Chile, porque ellos publicaron la noticia antes de que se hiciera, por supuesto hay que dar los créditos, antes de que se hiciera, bueno, de hecho TNT todavía no ha hecho oficial la grilla de programación, pero él me contaba que ya era oficial, que iba a ser así, y que la NFP habría privilegiado la transmisión de TNT para el partido de Temuco con Rangers en vez de Curicó Puerto Montt. Así es. Entonces, por eso esa es la explicación que se daba de por qué iba así. Don Jonah, ¿a qué partido le tendríamos que poner ojito? Y algo que se nos escapaba antes de seguir con la primera división, la posible formación de Puerto Montt para el sábado. Yo creo que Puerto Montt va con Gonzalo Collao, Kevin Egaña, Maximiliano Rivero, Ariel Morales. Creo que va a volver a repetir a Kevin González como lateral derecho. Creo que en el mediocampo va a ser José Cárdenas, Danilo Díaz, Jason Flores. Y en ofensiva va a ir Reiner Castro con Luciano Vázquez y Byron Nieto. Me parece que esa va a ser la formación de Puerto Montt. Negrete, ¿lo dejamos para el segundo tiempo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque creo que Emiliano Astorga va, teniendo en consideración de que Kevin González ha andado bien los últimos partidos que ha jugado, y ante la necesidad de sumar minutos sub-21, a mí me parece que va a ir de la partida con Kevin González. Claro, y aparte de eso también nuestro amigo que estaba aquí en redes sociales, estaba viendo el comentario que un amigo ahí nos dejaba ahí en la caja, José Rolando, déjeme buscarlo, José Rolando Maldonado dice, al término de la primera rueda, ojo con eso porque son alrededor de 940 minutos que se tienen que cumplir, porque se parte, digamos, los minutos en dos y tienen que llegar a mitad y mitad, digamos, de campeonato. Por eso la totalidad de los minutos tienen que estar sumados en la última fecha. Exacto. No acumulas puntos, no acumulas minutos en una eventual liguilla. No, exactamente. Entonces, claro. Y si no hay resta de puntos. Ahí también, sí, son resta de puntos. Y ahí, claro, la urgencia también, y bueno, debido al buen rendimiento también de Kevin González, es lo más probable que lo vuelva a repetir. ¿Y a qué partido le ponemos fichita esta semana? Yo quiero ver lo de qué es lo que va, este embrión anímico que puede tener Iquique enfrentando a Santiago Wanderers, que se va a volver a repetir esa final que se jugó a final del 2023, una de las mejores finales de partidazos que ha dado las liguillas. Y creo que hay que poner ojo con lo que va a ser el partido de Recoleta con Antofagasta. Recoleta que vuelve a jugar en condición de local. Jugó 2 partidos en condición de local. Ahora enfrentando a una Antofagasta que suma más puntos de visita que de local. Y Antofagasta viene bien igual. Sí, es que Antofagasta es un equipo que tiene buenos jugadores, pero de repente tiene tan buenos partidos, de repente tiene partidos tan malos. Normalmente los partidos malos de Antofagasta van asociados a la presencia de Abuadwa como lateral izquierdo. De hecho después del partido con Puerto Montt, Antofagasta juega con San Felipe y básicamente Marcoleta había borrado del mapa a Abuadwa, y después hubo unas declaraciones que él dijo que él no era de matar jugadores para siempre. O sea, se dio a entender de que lo tenía cortado por rendimiento, y vuelve Zacarías Abuadwa, y Antofagasta contra Temuco se vio horrible ese primer tiempo. Y el otro partido bueno que hay que tener en consideración, a mí me parece que es por teniendo
teniendo la importancia de la exposición en la tabla del partido de Cobreloa contra San Luis de Chupete Suazo, que son partidos que a la gente de Puerto Montt le tiene que interesar sí o sí, porque son tus rivales directos. Lo mismo que Santiago Wander enfrentando a Iquique. Santiago Wander igual ha escalado en la tabla con esos 3 triunfos seguidos que ha tenido, y ahora se va a tener que enfrentar a un Iquique que a mí me parece que luego la salida de Rodrigo Guerrero, Iquique va a tomar debiese tomar otro embrión, sobre todo con Cantillana, que es un técnico que, o sea, es una persona que lleva años en Iquique, es como Jaime Vera en su momento. De hecho, Cantillana está trabajando en el fútbol formativo de Iquique. Él estaba como técnico de la proyección de Iquique. Sí, entonces, y Iquique no teniendo mal equipo, pero ahí el problema era el técnico. Definitivamente. Bueno, vamos, Tami, con la fecha de la primera división. Fecha número 11 esta semana, que tiene como partido excluyente el día sábado a las 6 en el Estadio Nacional, el clásico universitario 202 entre la Católica y la U, la U, la Católica en este caso, ambos con cambios de presidente esta semana. Salió Juan Tagle de la presidencia de Cruzados, ingresó Matías Claro. Y por el lado de la Universidad de Chile, hoy día fue a través de un comunicado oficial dada la salida de Michael Clark, por fin, de azul azul, pero no sé si va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque el que va a quedar va a ser Cecilia Pérez, así que va a pasar de una persona que no sabe de fútbol a una persona que sabe menos que nada de fútbol, así que un poco negro el panorama con esta concesión hasta el 2052. Vamos cambiando entonces. Amigo Jonathan, fecha 11 del campeonato primera edición. Hay un partido que se está jugando en este momento, que es Palestino enfrentando a Deportes Concepción. Lo está ganando Deportes Concepción 1-0 al término del primer tiempo, fecha que va a continuar el día de mañana con 2 partidos. A las 6 de la tarde, Calera, que viene de ganar la Universidad Católica contra todo pronóstico, va a recibir a Coquimbo Unido. Calera, que jugó contra el árbitro también, hay que decirlo. Con la no expulsión de San Pedro y la bullada que... No sé, digamos, quién en su sano juicio en este momento, con todas las imágenes que se vieron, incluso con la mala imagen que le mostraron al árbitro, podría decir que eso no es roja. Exacto. El día de mañana a las 8:30, Audax Italiano va a recibir a Limache que llega con una baja, con la de César Pinares, que se rescinde contrato, y es por el tema de que básicamente por día de entrenamiento gastaba 4 horas de viaje. Sí, era por los traslados, porque él estaba viviendo en Santiago y tenía que viajar 4 horas para poder ir al entrenamiento y después, claro, el partido. Poco profesional lo de Pinares. Es que yo no falta sé. De compromiso. A mí, claro, a mí me parece una explicación, que deja tranquila a la gente, pero no sé si será la explicación real. A mí me tinca que hay algo más. Sí, no va a pasar mucho tiempo, lo vamos a ver en otro equipo. Sí. El día sábado, con 2 partidos, a las 3 de la tarde, Ñublense recibiendo O'Higgins. A las 6 de la tarde, el partido excluyente de la fecha, Universidad de Chile recibiendo Universidad Católica en el clásico universitario. Luego nos saltamos al día domingo con 3 partidos. A las 12:30, La Serena recibiendo a Huachipato. La Serena que viene de que le empaten un partido increíble con lo de Deportes Concepción, donde iba ganando 3-1, termina empatando 3-3. Luego a las 3 de la tarde, la Universidad de Concepción va a recibir a Colo-Colo, y cierra la fecha a las 5:30, el partido entre Everton y Cobresal. Partido igual importante para la parte baja de la tabla. No sé si veremos gran fútbol, pero de que va a ser importante ese partido. Y se habla de una posible salida de Gustavo Huerta de la banca de Cobresal. Sí, Gustavo Huerta, que también estuvo al borde de la salida de Cobresal el año 2024. Sí, así es. Porque han sido campañas malas. Yo creo que los últimos 3 años de Cobresal han sido malos en la primera división. Luego de tener buenas campañas con unos Cobresal que jugaba muy bien, incluso el 2023. Donde que jugaba Copa Libertadores, jugaba no, Copa y el 2023 donde perdió el título en la última fecha, ese partido que lo pierde en Santa Laura, ¿o no? Sí, con la Unión Española, ese partido donde lo pelea palmo a palmo con el Huachipato de Gustavo Álvarez. Exacto, ese mismo partido. Yes. Bueno, muchachos, y la segunda división, la fecha número 5, también se juega este fin de semana, la tercera categoría de nuestro país, con partidos el día sábado. Recordar que no hay transmisión oficial de esto, así que cada equipo local tiene, digamos, la responsabilidad en este caso de poder transmitir sus partidos. Tami,
fecha número 5 de la segunda edición. Así es, la jornada número 5 comienza este sábado 25 a las 4 de la tarde, Lota Schwager versus General Velázquez. Le sigue el día domingo a las 3 p.m. Real San Joaquín versus Brujas de Salamanca. Ese mismo día domingo a las 4 p.m. Deportes Linares versus Santiago Morning. También a las 4 de la tarde ese mismo domingo, Colchagua versus Rengo. El domingo a las 6 p.m. Colina versus Concon Nacional. y el lunes 27 a las 3 p.m. Provincial Ovalle versus Santiago City. Ahí está. Y los equipos libres esta semana por la zona norte es Trasandino de los Andes y en la zona sur es el conjunto de Provincial Osorno. Así que tenemos entonces estos tres. Bueno, el lunes vamos a estar comentando. La próxima semana vuelve la Copa Libertadores, vuelve la Copa Sudamericana. También tenemos... Vuelve la Champions. Vuelve la Champions también. Champions, semifinales de Champions y de Europa League. También, exacto. Semifinales de Champions, Europa League, Sudamericana y Copa Libertadores. Así es. Y bueno, ya para ir cerrando, por supuesto, estamos a 5 minutos, son las 20:56. Seguimos, por supuesto, a través del aire de la radio Cuarta Colina. Contarles que en el tenis se está jugando el Master 1000 de Madrid, el segundo Master en tierra batida, camino a lo que va a ser el segundo Grand Slam del año, Roland Garros, y con no muy buenas noticias, una buena y una mala, por supuesto. Alejandro Tavilo ganó en su debut ante el francés Valentín Royer por 6-2, 6-4 y va a enfrentar mañana a eso de las 6:10 de la mañana, transmisión por supuesto de ESPN 2 y Disney Plus, al checo Jiri Lejeka en la cancha 4 de la Caja Mágica en Madrid. Cristian Garín había entrado a primera ronda de este torneo como lucky loser por la baja de jugadores en el main draw, pero cayó ante el belga Alexander Vlogs por 6-4, 5-7 y 5-7. Tomás Barrios cayó en la primera ronda de la quali de Madrid y Nicolás Jarry no pudo superar la lesión que tuvo en el Challenger de Oeiras en Portugal la semana pasada. Se tenía que enfrentar, había duelo de chilenos en la quali, en la segunda ronda entre Garín y Jarry, y se tuvo que retirar Nico Jarry para poder seguirse recuperando esta lesión, esta molestia en la muñeca derecha que lo tiene a mal traer, después de haber enterado ya hace un par de semanas atrás haber llegado a una semifinal del Challenger 75 ahí mismo en Madrid, España. Y lo último, Junior Cruzat, por supuesto, el actual campeón Junior Superpluma de la WBO, va a estar defendiendo su título este sábado 20 de junio en el Polideportivo del Estadio Nacional ante el colombiano Jair Mulet, así que la invitación está hecha para todos, las entradas están a la venta en Ticket Plus y por supuesto va a ser la primera defensa de la joya luego de haber ganado el título este pasado 17 de enero aquí en el Arena Puerto Montt. Muchachos, antes de ir por supuesto a saludar a quienes colaboran con nosotros, les doy la palabra para irnos ya despidiendo de esta nueva edición de Cuarta Colina Deportes, Jonathan, y dejar a la gente invitada para el día sábado. Bueno, recalcar lo que tú mencionas, dejarlo invitado para lo que va a ser la transmisión del partido el día sábado, eso de las 7:30 ya se va a estar saliendo al aire para la transmisión de Curicó recibiendo a Deportes Puerto Montt. Esperemos que sea nuevamente un triunfo para el equipo de Emiliano Astorga, lo cual lo consolidaría en la primera posición del campeonato, y dejarlos invitados también a lo que va a ser ya para la próxima semana, lo que va a ser el post partido también el día lunes a eso de las 8. Recordad que los programas de estudio son los días lunes y jueves a las 8 de la tarde, donde se va a estar haciendo el análisis de lo que fue el partido de Puerto Montt, se va a estar haciendo la previa de la participación de los equipos chilenos también en Copa Internacionales. Vamos a comentar todo lo que vaya ocurriendo en nuestro folclore futbolístico, que siempre deja algo, todas las semanas pasa algo, y recordarles que aquí siempre se va a hablar vamos a hablar de fútbol, no vamos a entrar en polémica ni nada por el estilo. Sí, bueno, y también colgamos hoy día un videito en redes sociales sobre Salvador Negrete, que lo encontramos ya la pasada en el estadio y nos dio simpático, y parece que no solamente encontraron a Salvador Negrete. Andaban fantasmas rondando por el estadio Chinquihue. Gente que no se veía mucho por el estadio. Tame, por favor. Agradecer como siempre su sintonía, el acompañarnos a través de redes, agradecer a mis colegas por siempre estar tan informados, gracias por siempre acompañarnos, por siempre estar pendientes, no se pierdan la transmisión del día sábado y nos vemos la próxima semana. Así es, y nos vamos antes por supuesto con un datito.
un día 23 de abril, día como hoy, pero del año 2005, muchachos, se subía a YouTube el primer video de la historia, hace ya 21 años atrás. El video se llama Mi Atesu y es de Jawed Karim, que es uno de los cofundadores de la plataforma. En el video, el hombre aparece frente a uno de los elefantes del zoológico de San Diego, dura tan solo 19 segundos. Así que yo pensé que era el de la carretera. No, todo lo que tenemos hoy día en YouTube comenzó con ese video de 19 segundos. Nos vamos agradeciendo, por supuesto, a Barrabás Cervecería, que este fin de semana te traen a Iván Gak en un homenaje internacional a Brian Johnson, vocalista de AC/DC, por supuesto, con todos los clásicos de la banda australiana. Hay un sorteo activo en la página de los muchachos de Barrabás en Instagram por 2 entradas dobles, así que si quieres participar, búscalos como Barrabás Puerto Montt y ahí ya ingresas al sorteo. El día de mañana los muchachos van a tener los resultados durante la tarde. También tienen, por supuesto, promociones de lunes a viernes en coctelería y cocina y almuerzos durante la semana. Y con nuestros amigos de Piensarte, llega a miles de personas digitalizando tu pyme. Contáctanos al más 569-5120-6609 y también en nuestras redes sociales, @Piensarte Chile en Facebook y en Instagram, porque somos marketing y arte renovable en la 10ª región. Bueno, muchachos, a nombre de Jonathan, Tamara, Giovanni, que estuvo ahí en las perillas digitales, y por supuesto, quien les habla, Juan Carlos Velázquez, los dejamos en la sintonía de la 107.9 Radio Cuarta Colina y nos vemos el día sábado. A eso de las 19:30 horas vamos a estar para una nueva transmisión de lo que va a ser el partido entre Curicó Unido y Deportes Puerto Montt desde el Estadio Bicentenario de la Granja. Que tengan buen fin de semana, que estén bien. Chau, chau.